Y volvemos aquí a lo que les había dicho. Claro que es necesario fertilizarlo para poder tener esto. Si no lo hago, no voy a poder combatir aquí el hambre y no voy a poder aportar aquí a este ODS. Entonces, efectivamente lo tengo que hacer. Bien, y aquí lo profundizamos. Mayor producción de alimentos, un incremento de la producción agrícola. Entonces, sí o sí, tengo que fertilizar el suelo. Bien, entonces aquí esta parte es fundamental. Lo que yo busco con la fertilización es mantener el contenido adecuado de elementos minerales que los cultivos necesitan para su correcto desarrollo a través de la absorción. Si entonces yo tengo que suministrar como tal el contenido de nutrientes que ellos necesitan, los cultivos necesitan para que puedan crecer. Y aquí importante dos conceptos, los tengo que suministrar en el momento preciso y en las cantidades necesarias. Y ya al finalizar vamos a puntualizar mucho mejor esto, momento preciso y cantidades necesarias. Entonces en ese sentido yo digo, ¿cómo hago para que mi fertilización sea sostenible? ¿Será posible eso? Poder fertilizar sin afectar el suelo y teniendo presente todo lo que hemos mencionado hasta ahora de cambio climático. Pues sí es posible, sin embargo uno aquí se enfrenta como a otra dualidad, ¿no? Y ustedes algunos lo mencionaron, uso de agroquímicos, y entonces uno dice, bueno, ¿qué fuente utilizo? ¿Una fuente orgánica o una fuente química? Sí, si bien es cierto, pues la fuente orgánica tiene mayores beneficios. La química no se puede satanizar del todo. Si bien es cierto, yo no quisiera utilizar el químico, pero en algún momento tendré que hacer uso de este. Lo que pasa es que tengo que utilizarlo de manera consciente y de manera racional para llegar aquí a este punto de fertilización sostenible. ¿Listo? Entonces, hablando de fuentes orgánicas y químicas, vemos aquí este gráfico que les traje, pues para analizar un poquito y entrar ya en materia de lo de fertilización edáfica. Lo que estamos viendo aquí en esta gráfica es el uso de nitrógeno total, ¿sí? El uso por área cultivada. Vemos aquí, está de los años 2000 a 2019, cómo ha sido ese uso de nitrógeno en kilogramos por hectárea. Bueno, antes de entrar en materia, ¿por qué nitrógeno? ¿Sí? Como les comentaba, pues las plantas necesitan nutrientes para poder llevar a cabo su ciclo de desarrollo y demás, ¿sí? Y hay muchísimos, pero de por sí hay tres que son los que se denominan los macronutrientes, que son los que necesitan mayor cantidad, que son nitrógeno, fósforo y potasio, y esos son los macronutrientes. Ya después, pues tenemos elementos secundarios y tenemos microelementos, que son los que consumen menor proporción. De hecho, dentro de los tres, que es el famoso NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, por su eh, por su número, símbolo atómico, ¿sí? Nitrógeno, de hecho, pues es el más consumido, ¿sí? Es el que más requiere la planta. Y de hecho, pues es el que más afectación me genera cuando hablamos de cambio climático y de gases de efecto invernadero. Bien, entonces aquí retomando, hablando nada más del nitrógeno, miren cómo ha incrementado desde el año 2000, pasando a un uso de 55 kilos por hectárea. Aquí ya en el 2013 se tiende a estabilizar y actualmente estamos alrededor de 70 kilos por hectárea. Esto es a nivel mundial. Sí, estamos hablando nada más en kilos por hectárea. ¿Sí? Es evidente aquí como ese crecimiento, aunque aquí ya se tiende a estabilizar. Y de por sí uno no puede pretender que esta gráfica decrezca aquí, porque el nitrógeno se va a tener que utilizar siempre en función de la importancia de los nutrientes y sobre todo este que es el que mayor consume. Entonces, ahí viene esa parte importante de decir, bueno, toca fertilizar y con qué fuentes lo tengo que hacer. Si bien es cierto, si utilizamos fuentes químicas de nitrógeno, hay un gas en particular de efecto invernadero que es el que está moviéndose aquí cuando hablamos de nitrógeno, y es el óxido nitroso. El óxido nitroso es uno de los gases de efecto invernadero que más se produce cuando hablamos de fabricación y utilización de síntesis o de fuentes químicas de nitrógeno, ¿sí? Entonces, para recordar un poquito los GI, está pues en primer lugar, bueno, el CO2, dióxido de carbono, tenemos también otros como el metano, ¿sí? Tenemos el óxido nitroso, también en la agricultura como uso de estos fertilizantes tenemos el amoníaco,
¿sí? Todos los óxidos de nitrógeno hay en menor cantidad, pero el que más se utiliza o el que más se produce cuando hablamos de fertilización es el óxido nitroso, ¿sí? Y que como se está utilizando, pues puede llegar a esos niveles tan altos como el CO2, ¿sí? Entonces es importante tener eso bien presente. Entonces, si le ponemos aquí este dato adicional, mire, 60-70%, ¿qué significará? Se estima que la agricultura como tal, con el uso de fuentes químicas de nitrógeno, produce aproximadamente entre el 60 y el 70% de este gas. Entonces uno ahí como que dice, uy, no usemos químicos o qué estamos haciendo aquí. Súmenle a eso la falta de conciencia y también lo que les decía, la falta de conocimiento. Si no se hace de manera sostenible, estas cifras de hecho ya están disparadas de por sí, por tener esa concepción de que mi suelo es igual, venga, le aplico al uno y al otro, eso un análisis de suelos para qué, y mire, se sabe que el nitrógeno no se puede descartar, el nitrógeno tiene que estar ahí en el plan de fertilización siempre, pero entonces hay que hacerlo más sostenible. Claro, hay prácticas para mitigar esto. Podemos utilizar, por ejemplo, especies que fijen biológicamente el nitrógeno, ¿sí? Especies pues forrajeras como tal, frijol, ¿sí? Hay unos en particular, unas variedades que me sirven para ayudar a fijar el biológico de una manera, de fijar el nitrógeno de una manera pues natural, ¿sí? Sin embargo, pues a veces esto no es suficiente y uno dice, listo, tengo que utilizar una fuente, pero quiero ser pues lo más sostenible posible y teniendo en cuenta esto, pues yo qué tengo que hacer, ¿sí? Entonces, en este momento seguramente estamos ahí como en una balanza, donde todo se está inclinando más como al orgánico, ¿no? No es que como que el orgánico es mejor y el químico como que no tanto. Y efectivamente, pues es así. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, el orgánico tiene esa ventaja añadida. Sin embargo, ocurre algo en particular con las fuentes orgánicas y es que como tal, ellas, los orgánicos, no proporcionan la cantidad de nutrientes suficientes. Es una buena fuente complementaria, pero todavía el contenido como tal en cada una de sus fuentes es muy mínimo. Entonces, por eso se utiliza el químico que aporta en mayor cantidad. Sí, entonces ahí está uno de los retos de la agroecología y es llevar esta parte a unas extensiones mayores, ¿sí? Se está haciendo y es un reto actual, ¿sí? Sin embargo, mientras se llegue a ese reto, tratemos de usar en la menor medida posible pues el químico y si hay que usarlo, hagámoslo de una manera racional y ya vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. Entonces, en este sentido, como les decía, pues el orgánico empieza a tener como más ventajas, ¿no? Mire, la agricultura orgánica reduce los gases de efecto invernadero porque no utiliza fertilizantes químicos. Y ya veíamos por qué. Mire, y aquí hay otra ventaja añadida en cuanto a emisiones de CO2, ¿sí? Según la FAO, los sistemas agrícolas orgánicos emiten entre el 48 y el 66% menos de CO2 por hectárea que un sistema convencional o tradicional. Ven, entonces el orgánico aquí ya me está dando pues varias opciones, ¿no? Vean, no produce gases de efecto invernadero y tampoco, o las emisiones de CO2 pues son muy bajitas. ¿Listo? Entonces ahí uno dice, bien, por ese lado, como que el orgánico pues es ideal. Pero entonces, independiente de la fuente que yo vaya a utilizar, yo siempre tengo que garantizar, hablando de la producción de alimentos, unos principios que se deben dar de una manera simultánea. Y son los principios o los criterios de la agricultura sostenible. Y es de lo que uno no se puede olvidar, porque muchas veces uno piensa en fertilizar y en fertilizar, pero venga, ¿usted para qué está haciendo eso? Entonces, siempre tener ese foco que es la producción de alimentos. Y debo que, así como producir alimentos, debo tener otros criterios adicionales para que esa agricultura sea sostenible. ¿Y cuáles son? Vea, primero, producir suficiente para alimentar a la población, que ya lo habíamos mencionado. Segundo, pues producir alimentos de calidad, de un buen valor nutricional. Tercero, respetar el medio ambiente. Y cuarto, proteger la calidad de los suelos y del agua. Bien, entonces aquí estamos hablando específicamente suelos y medio ambiente. Bien, quinto, ser económicamente viables, ¿sí? Rentables para los productores. Y sexto,
constituir un modelo de gestión socialmente aceptable. Sí, todos estos criterios o principios se deben dar de una manera simultánea. Si yo voy a producir alimentos, lo tengo que hacer considerando que son de calidad, que debo respetar el medio ambiente, que debo proteger la calidad de suelos del agua, que tienen que ser rentables y que debe tener en cuenta pues la parte social, esa gestión socialmente aceptable como se menciona aquí. Bien, entonces eso es clave a la hora de decir, bueno, ¿cuál de estos dos voy a utilizar? Pero siempre teniendo en mente esto, que no se olvide como tal ese foco fundamental. Bien, entonces, en ese sentido, viene esta parte. Ustedes se dicen, bueno, te preguntarán, ¿yo cómo hago? Pues para ser sostenible. Tienen que haber pues criterios como tal para estudiar la nutrición de los cultivos. Y es lo que yo llamo el camino hacia la sostenibilidad. Y aquí estamos teniendo en cuenta este ODS número 15. Tengo que ser sostenible, hacer mi plan de fertilización, pero tengo que conservar como tal la vida en los ecosistemas terrestres, conservar esa biodiversidad y no por el hecho de decir, no, pues tumbemos aquí, metamos un monocultivo, eso hagamos y deshagamos por doquier. No, eso es falta de conciencia. Tenemos que tener esa conciencia siempre enfocados aquí a la sostenibilidad, que de hecho, pues en las charlas anteriores ya hemos tratado como tal a qué se refiere la sostenibilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando yo hablo de un plan de fertilización, yo debo tener en cuenta por lo menos todos los factores que se relacionan con esto. Y ahí lo vemos en una imagen muy minimalista, un dibujito. Y tenemos esos tres factores claves. Hay tres factores ahí que yo debo considerar cuando hago un programa de fertilización. Porque si bien es cierto, hemos hablado de suelo, no solamente tengo que tener el suelo ahí presente, yo debo tener otros dos factores adicionales. El suelo ya lo mencionamos y aquí está, ¿sí? Está el suelo, está el clima, miren aquí, y está finalmente pues la planta o los cultivos. Entonces, si yo no tengo presente esos tres factores, mi plan o programa de fertilización pues no va a ser sostenible, no va a ser el ideal, porque yo tengo que mirar la relación entre estos tres, ¿sí? El suelo no está por aparte, el suelo va a sostener como tal una producción, unos cultivos, y en ese sentido yo debo conocer mi planta, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo crece? ¿Cuánto dura su ciclo de crecimiento? Su fenología. Y claramente eso está influenciado por el clima, ¿sí? Si baja la temperatura, si es muy baja, si llueve, si no llueve, cómo está la radiación solar. Entonces, esto lo tengo que mirar en conjunto para poder hacer un plan, un programa de fertilización. Y en función de esto, consideramos estas cuatro palabritas que estamos viendo ahí abajo. Fuente, dosis, momento y lugar. ¿Sí? Repítanla ahí otra vez, fuente, dosis, momento y lugar. Se están preguntando, bueno, ¿y eso qué es? Otra vez, fuente, dosis, momento y lugar. Ya vamos a mirar a qué se refiere eso de la fuente, dosis, momento y lugar. Cuando yo tengo presente eso, puedo asegurar que mi plan de fertilización está inclinado o está dirigido como tal a ser sostenible. Y eso de fuente, dosis, momento y lugar se refiere a lo que estamos viendo aquí. El manejo responsable o las 4 R's de los nutrientes. ¿Y eso qué es? Miren, aquí está la definición más puntual. ¿Sí? Una definición según la International Plant Nutrition Institute. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Miren, utilizar el producto adecuado en la cantidad adecuada, en el momento adecuado y en el lugar adecuado. ¿Sí? ¿Por qué se coloca aquí 4A? Porque de por sí, pues estos serían como las 4As, ¿no? Adecuado, 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 adecuado. Y hay cuatro palabritas ahí muy puntuales. ¿Y por qué 4 R's? Porque 4 R's pues es el original en inglés, ¿no? Right product, right time, right rate, right place, que parece hasta como un trabalenguas, ¿no? Si quieren, practíquenlo ahí. Right product, right time, right rate, and right place. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando yo tengo en cuenta estas 4 R's o 4A's, yo puedo garantizar que mi fertilización va a ser sostenible independiente del producto, si es químico, si es orgánico. Entonces, cuando hablo de producto adecuado, ¿recuerdan las palabritas anteriores? Que yo les dije, fuente, dosis, momento y lugar. Producto adecuado, pues es la fuente. Yo tengo que analizar muy bien qué producto voy a utilizar. Sí, si es orgánico, si es químico,
¿Qué me está ofreciendo? ¿Qué me está aportando? Cuando uno mira un fertilizante, por lo general la etiqueta dice, le aporta tanto por ciento de nitrógeno, tanto por ciento de potasio. Y en la mayoría de las ocasiones, pues ofrece varios, ¿no? Tiene varios nutrientes ahí incorporados. Muy bien ese producto, el producto adecuado. Recuerda la siguiente palabra, decía fuente, dosis, cantidad adecuada. Lo debo suministrar en la cantidad que es, la dosis que es. Y aquí hago referencia a lo de la automedicación, ¿sí? Entonces muchas veces, como cuando uno se automedica, tiene un dolor de cabeza y se toma una pastilla. Ay, no, eso no me hizo, venga y nos tomamos otra. Y después va y se intoxica. Pues eso pasa aquí también. Y es lo que les decía del ejemplo de la finca del vecino, ¿no? Es que él le puso ahí un bulto, por así decirlo, y poner un ejemplo de urea, que es un fertilizante nitrogenado. Sí, apliquémosle urea, no, pues venga, yo le aplico también. Y de paso, no, pero es que venga, le aplicamos un poquito de más. Sí, ay, no, que por prevención echémosle, hay otro poquito adicional. Y vean lo que se está generando. Entonces, ni más ni menos, después de que se hace su cálculo, su plan de fertilización final, aportar pues la cantidad adecuada. Si dice 1 kilo por hectárea, pues entonces aporte 1 kilo por hectárea, no 1,5 kilos ni 2 kilos que porque sí o como porque por tener ahí un adicional, no porque puede incluso causar una fitotoxicidad. Si también es cierto, pues sí, las plantas necesitan nutrientes, pero también en exceso pueden causar toxicidades. Y por el nitrógeno, hablando de pues exceso de nitrógeno también se puede intoxicar la planta o el cultivo, así como cuando uno se toma un poco de pastas ahí para un dolor de cabeza, es exactamente igual. Entonces, cantidad adecuada. Sigue momento adecuado, que esa sí la veíamos atrás, momento adecuado, ¿cómo así que momento? Hay que tener presente que pues no todas las plantas son iguales y cuando hablamos de un sistema de producción va a ser muy diferente. Si yo tengo, por ejemplo, un cultivo de lechuga, que yo puedo tener lechuga en unos 3 o 4 meses, ¿sí? A que si tengo, por ejemplo, un cultivo de café. Un cultivo de café puedo tenerlo 5 o 10 años, ¿sí? Incluso hasta más. Entonces, en ese sentido, uno dice, venga, tal vez los dos cultivos tienen un requerimiento diferente, seguramente sí. De la lechuga yo consumo la hoja y del café pues se cosecha como tal la cereza o el fruto del café. ¿Y el momento adecuado a qué se refiere? Pues que la planta en función de su fenología va a requerir nutrientes de una manera distinta. Entonces, si yo tengo una plántula y la siembro, dígase que es lechuga, ahí va a necesitar unos nutrientes y ya cuando esté en cosecha va a necesitar otros, como un niño recién nacido. Un niño recién nacido, pues, ¿qué se le da? Por lo general es leche, ¿no? Entonces a un niño recién nacido no se le va a dar sopa, ni se le va a dar frijol, ni arroz. Eso es ya cuando tiene cierta edad. Aquí es exactamente igual. Entonces, si yo no conozco bien mi planta, la fenología de esta y en qué puntos, eso se llama curva de extracción, porque tiene sus requerimientos diferentes en función de su fenología. Si no conozco esto, pues voy a cometer errores y no voy a hacer una fertilización adecuada. Y finalmente, ¿qué debo tener en cuenta? Pues el lugar. ¿A qué se refiere el lugar? En cómo aplicarlo. ¿Cómo será que lo debo aplicar? ¿Será que lo debo poner ahí alrededor de la plantica o será que de pronto lo tengo que incorporar, como enterrarlo en el suelo? O si es un cultivo de arroz, lo más normal es hacerlo al voleo. Cuando es al voleo, pues es lanzar el fertilizante así en todos los campos de arroz. Entonces es diferente y yo tengo que conocer ese lugar en función que, pues, del cultivo que tengo y también de la dinámica del nutriente en el suelo, que ese es otro punto, ¿no? Si yo no conozco la dinámica del nutriente en el suelo, entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno cuando está en el suelo? ¿O qué pasa, por ejemplo, con el potasio cuando está en el suelo? No se mueven de la misma manera, ¿sí? El nitrógeno es muy móvil en el suelo, es muy rápido, ¿sí? Cuando llega a la planta también es súper rápido. Por ejemplo, con el fósforo no, cuando el fósforo llega al suelo queda ahí retenido por unos efectos ahí físicos y químicos y demás, que queda ahí fijado, queda ahí retenido y la planta no lo toma. Por eso la fertilización con fósforo es una de las más complicadas por esa naturaleza, esa dinámica que tiene el fósforo en el suelo. Entonces, en ese sentido, uno dice, venga, ¿cómo lo aplico? ¿Será que si lo aplico y es muy móvil se va a perder o se va a lixiviar o se va a volatilizar? ¿O por el contrario puede quedar ahí fijado? Todo esto, si no lo conozco, pues mi fertilización no va a ser sostenible, ¿sí? Y muchas veces eso es lo que ocurre.
¿sí? Entonces, por eso la gente dice, venga, pero el fósforo, ¿por qué yo tengo aquí deficiencia de fósforo? ¿Pero por qué? Pues resulta que usted no conoce que en el suelo donde está tienen problema con esa fertilización porque por lo general queda retenido, el fósforo es lento. Entonces, hay que conocer muy bien todos esos factores, como les decía, suelo, planta, clima, y tener esta aplicación de este principio para hacer una fertilización sostenible. Bien, entonces, aquí en ese sentido, y ya para terminar, estos son los principios de las 4 R's. ¿Sí? ¿Por qué se llama que es sostenible? Mire, tiene aquí un componente ambiental, un económico y uno social. ¿Sí? Pues cuando yo conozco todo lo que es fuente, dosis, momento y lugar en mi sistema de cultivo y lo hago de manera racional, puedo tener todos estos beneficios, por nombrar algunos. Biodiversidad ambiental, eficiencia de recursos como energía, mano de obra, nutrientes. Tengo en cuenta pues pérdida de nutrientes, tengo en cuenta la calidad del agua y del aire. En la parte económica voy a tener pues un balance de nutrientes, rendimiento, beneficio neto, retorno de la inversión, ¿sí? Y en la parte social, también, ¿no? Tengo en cuenta las condiciones laborales, los ingresos de la finca, alimentos asequibles como tal. Entonces, este principio de las 4 R's es el que a mí me da la sostenibilidad en mi fertilización, independiente si uso una fuente química o una fuente orgánica, ¿sí? Entonces, aquí yo ya en este punto no debo tener tanta falta de conocimiento o tanta ignorancia como tal al respecto. Bien, entonces aquí ya para concluir y para ir cerrando aquí la charla, vamos a mencionar algunas conclusiones de todo lo que hemos mencionado a lo largo de la conferencia. Primero, pues hemos hablado de la producción de alimentos, ¿no? Es clave para combatir el hambre a nivel mundial y está resaltado, miren, 1 de cada 9 personas sufre desnutrición. ¿Ven? La importancia de producir alimentos. En ese sentido, pues el suelo se debe considerar como un promotor de vida, se debe cuidar, se debe preservar, teniendo en cuenta pues que es un recurso natural que no se renueva. Por ende, para poder garantizar pues esta nutrición, yo debo fertilizarlo, ¿sí? Y ya sabemos que sí o sí toca hacerlo, ¿sí? Que utilizar fuentes orgánicas es mejor, claro. Utilizar fuentes biológicas o alternativas es lo ideal, ¿sí? Pero en caso ya de que no se pueda, ya ahí hago la aclaración. No quiero satanizar el químico. Es cierto que lo ideal es no utilizarse, pero no solo por ese hecho significa que entonces no debo conocer absolutamente nada de los químicos. Debo tenerlos ahí como más bajo la manga en caso tal de que toque como última opción, pero debo conocer a profundidad sus características, ¿sí? Como les decía y lo he mencionado, pues esto, la ignorancia, la falta de conocimiento es esa principal amenaza de los suelos que me desencadena todos esos problemas que ustedes ya mencionaron. Y esta aquí es importante, que es un poquito completa esa conclusión, ¿no? La de acción por el clima. Los suelos contienen materia orgánica y por ese contenido de materia orgánica es que se considera que el suelo pues es un sumidero de carbono y por ende puede ayudar a contribuir o a mitigar como tal ese cambio climático, pues si se retira todo ese CO2 de la atmósfera, ¿no? Entonces tenemos que cuidar en este sentido estos ecosistemas, turberas, pastizales, suelos de páramo. Entonces, esto pues, de por sí contribuye a mejorar la calidad de los suelos y asimismo, pues va a contribuir a un objetivo de largo plazo, que es limitar ese incremento de la temperatura por debajo de aproximadamente 1.52 grados centígrados. ¿Ven? Aquí estamos hablando de esa acción por el clima. Bien, continuando, pues dijimos igual que la agricultura genera entre el 60 y el 70% de las emisiones de óxido de nitrógeno, ¿sí? Principalmente, pues por la agricultura atribuida pues al uso de fertilizantes químicos, ¿sí? Mencionábamos pues lo que es el óxido nitroso y su importancia como tal cuando se hace uso, síntesis y utilización de este tipo de fertilizantes químicos. Y finalmente nos damos cuenta que la fertilización sostenible sí es posible. ¿Cómo? Utilizando el criterio de las 4 R's o 4 A's, ¿sí? Esa norma pues me permite alcanzar unos resultados excelentes en cuanto a aprovechamiento de nutrientes, ¿sí? Alcanzando máxima eficiencia y mínima polución. Y en este sentido, pues terminamos aquí con el ODS número 15, ¿sí? Aquí pues se habla de esa parte ambiental, ¿no?
máxima eficiencia, mínima polución, pero lo vimos en la diapositiva anterior que tiene componente ambiental, componente social y componente económico bien marcado. ¿Listo? Bien, eso era todo, mis estimados estudiantes, profesores, eso era todo pues por el día de hoy. Espero no haberme excedido así mucho. No sé si hayan preguntas o aquí una partecita de discusión, ¿sí? Si quieren pues hacer algún comentario. Profe, excelente tu clase, me encantó. Esa es Vale, profe. lo primero que quería decirte. Súper linda la presentación, muy interesante el tema.